hablamos siempre de lo que son quiebres y retesteos, este es el boom 900. Hablamos de que cuando el mercado quiebra estructura, el mercado siempre tiende a retroceder y es aquí una muestra también de eso. Miren, por ejemplo, el mercado venía con esta estructura en esta temporalidad, estamos hablando de H1, tenía esta estructura que era bajista, el mercado quiebra esa estructura, esto de aquí es un quiebre de estructura, después de que hay un quiebre de estructura, el mercado tiende a retroceder. Es ahí donde uno tiene que empezar a manejar la paciencia. Si uno ve este panorama, pues yo prefiero que el mercado primero haga el retroceso y me muestre nuevamente una oportunidad para entrar. Por ejemplo, si ustedes ya han visto mis clases en el pasado, yo les pregunto, en este mercado, esta estructura que el mercado lleva aquí ya muestra una debilidad para ahí dar un giro y continuar a la alza o no. Aún no, ¿cierto? Entonces, es cuestión de empezar a manejar paciencia. No podemos ahí operar ese mercado. Entrar ahí a operarlo es entrar a improvisar. El mercado muestra oportunidades a veces tan probables, pero es de paciencia, no es de todos los días. No todos los días como tal se puede operar, no de todos los días. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que manejar la paciencia. Por ejemplo, si yo hubiese querido operar este mercado, si soy una de las personas que se cumple reglas y sé que el mercado allí no está operable, pues yo para qué lo voy a ver. Yo prefiero que el mercado venga a buscarme zonas de interés en temporalidades más altas y esas zonas de interés, por ejemplo, esta es una zona de interés, esta es una zona de interés y en esas zonas ya tomar decisiones o esperar que el mercado aquí me muestre una zona de interés para ahí atreverme a arriesgar. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? Que si ustedes están operando temporalidades altas, cuando las entradas, digámoslo así, uno las debe buscar en temporalidades bajas. Los cuandos aparecen en temporalidades más bajas. Como los mercados en todas las temporalidades hacen lo mismo, es que aprendas tú a interpretar la estructura de cada temporalidad, que al principio resulta ser muy confuso, sí, pero luego, poco a poco, uno va con la vista empezando a descifrar cosas que al principio uno no detalla. La práctica, chicos, la práctica hace al maestro. Bien importante, por ejemplo, que entiendan eso. Grábenselo. El mercado quiebra, el mercado retestea. No entren en compras en zonas de resistencia. No lo hagan. No lo hagan. Así el mercado, chicos, se vaya sin ustedes. Dejen que se vaya. Esa es una parte también que hay que aprender a manejar. Que se vaya. Y el mercado vuelve y regresa y les vuelve a dar una oportunidad. El mercado aquí nos puede dar una buena oportunidad, pero yo necesito ver primero esa debilidad. Hasta el momento, por ejemplo, si yo me voy aquí a M15, miren ustedes la estructura, cómo la lleva en M15. Miren de fácil que es empezar a entender la estructura del mercado. Aquí, por ejemplo, nosotros fácilmente podemos detallar que el mercado tiene una tendencia bajista. No nos está mostrando debilidad. ¿Qué es otro consejo que yo les puedo dar? Dejen de pensar que todas estas zonas son zonas de soporte, porque no lo son. Estas son simplemente zonas en donde el mercado hace el movimiento para retroceder y continuar su trayecto. Pero la mayoría de personas, y yo se los digo porque yo también en algún momento creía que esta era una zona de soporte. Yo en algún momento también pensaba que todas estas zonas que el mercado dejaba aquí eran zonas de soporte. Ahí es cuando nosotros estamos perdiendo el tiempo, porque muchas personas estamos operando estos mercados en temporalidades bajas y todas estas zonas que el mercado hace ahí, nosotros creemos que ya es una zona de soporte y no lo es. Una zona de soporte interesante se vuelve cuando por lo menos hay un quiebre de estructura. Si, por ejemplo, en este caso yo vería que el mercado aquí me quiebra esta estructura como tal, para mí se vuelve una zona interesante.
Ese tip se los doy de regalo y créanme que van a poder ver esto de otra manera. Que me costó verlo, me costó mucho, pero se vuelven zonas interesantes. A veces nosotros nos la pasamos operando estos mercados, estando las estructuras de esta manera, operando en compras. Entonces, cada vez que encontramos una zona de soporte, lo que tendemos a hacer es comprar. Y hay veces que se va todo el día allí perdiendo uno el tiempo. Uno sí puede aprovechar esos movimientos, chicos, sí se puede aprovechar esos movimientos, pero lo que yo les digo a mis chicos es entrar y salir. El problema es que, por ejemplo, muchas personas ven aquí esta zona de soporte, aquí toman entrada, dejan, aguantan todo esto, digámoslo así, y como piensan que es una zona de soporte, se quedan ahí colgados. ¿Y qué hace? Que el mercado se va en contra, porque no estamos respetando las estructuras de cada temporalidad. Por ejemplo, miren aquí en un minuto. Aquí el mercado venía con esta estructura, así de esta manera. Ahí ustedes pueden apreciar. Yo les pregunto, ¿esta zona se volvió una zona interesante en esta estructura de aquí o no? ¿Hay quiebre en esa, con este movimiento o no hay quiebre? Ahí no hay quiebre, porque miren que el mercado venía con este impulso, hizo aquí un retroceso, vino con este impulso, hizo un retroceso, impulso, retroceso, impulso, simplemente fue un retroceso. ¿Qué siguió haciendo el mercado? Siguió su estructura, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y sigue respetando. Entonces, no todas las zonas que se ven en un minuto de esa manera son zonas de soporte. La mejor manera de empezar a identificar una zona es cuando hay un quiebre de estructura. Esa ya es una zona de interés, ya sea de soporte o de resistencia. Vamos a ver aquí algunos ejemplos para que ustedes puedan ver esta información. Este es el mercado Boom 500, un mercado que a mi parecer está bien interesante, me gusta en temporalidad alta. El mercado aquí sí está en una zona interesante. ¿Por qué está en una zona interesante? Porque miren aquí que este mercado, esta estructura, estamos hablando de que es una temporalidad de un día, esta es una estructura de temporalidad más baja. ¿Este es o no es un quiebre de estructura? Sí lo es, sí lo es. Entonces, esa se vuelve una zona interesante. Chicos, y es por eso que el mercado respeta muchísimo eso. Miren, el mercado realmente vino a buscar esta zona, vino a buscarla. Y ha pasado mucho tiempo el mercado allí, bastante tiempo. Es por eso que operar en SWIM también requiere de paciencia. Ahora, no por el hecho de que el mercado esté en una buena zona, me implica que ya el mercado vaya a reaccionar a mi favor, porque tengo que darme cuenta de la estructura de mercado que lleva. La estructura de mercado que lleva en estos momentos, ¿ya mostró alguna debilidad o no ha mostrado debilidad? Sigue siendo bajista. ¿Usted cómo lo ve? Aún no, ¿cierto? Sigue siendo bajista. Entonces, ahí uno se ahorra muchísimo tiempo, paciencia, desespero, estrés en esperar una entrada. Y más en una entrada de un día. El mercado sí te muestra esas debilidades, pero tú tienes que tener paciencia. No lo ha mostrado. Es tanto así que este mercado fácilmente puede venir y buscar zonas de interés de temporalidades más altas. Entonces, cuando este mercado te muestra una debilidad, allí es donde uno empieza a pensar y decir, bueno, yo voy a tomar ahí una entrada y voy a arriesgar, etcétera, pero es de paciencia. Miren, por ejemplo, si nosotros miramos este mercado en temporalidad de una semana, este mercado está de esta manera. Y miren lo bonito que se está presentando aquí miren. En un día nosotros lo estamos viendo de esta manera. O sea, simplemente estamos analizando este espacio de aquí. No estamos analizando más. Estamos revisando este espacio de aquí. Esta se vuelve una zona interesante, pero me voy a ir a temporalidad más alta, a una semana. ¿Cómo es mi mapa a una semana? Esta estructura de aquí, ¿ya tuvo quiebre o no tuvo quiebre? ¿Ustedes cómo lo ven allí? Sí tuvo quiebre.
¿cierto? Este es un quiebre. ¿Qué tenía que hacer el mercado? Retestear. Esta zona se vuelve interesante, bien interesante porque aquí hubo una estructura en el pasado que fue quebrada. Pero como esta estructura tiene todavía mucha tendencia bajista, lo más probable es que el mercado o venga a buscar esta zona o venga nuevamente a su punto de inicio. Y fácilmente lo puede hacer, chicos. Es bien importante que se empiece a saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Cuando el mercado llega a zonas interesantes de temporalidades más altas, en temporalidades más bajas da muchísimas oportunidades. Por ejemplo, lo que es aquí toda esta zona. Miren todos los movimientos a la que fácilmente con el mercado, en scalper se pueden aprovechar. Son trayectos de temporalidad baja. Voy a borrar esto para que lo puedan ver. Y desde el 22 de marzo, prácticamente este mercado ha estado en esa zona. Siendo scalpers, da muchas oportunidades. Miren, por ejemplo, aquí se los voy a proyectar de esta manera. Miren, es lo mismo que uno ve en H4. Analicen esto. ¿Ven esta estructura de aquí o no la ven? Ahora, yo pregunto, ¿hubo quiebre de estructura o no hubo quiebre de estructura? Allí hubo quiebre de estructura. Este impulso quebró estructura, chicos. La quebró. ¿Cómo se volvía esta zona? ¿Quién dice por allí cómo se vuelve esa zona? ¿Se vuelve una zona interesante o no se vuelve una zona interesante? Se vuelve una zona interesante. Pues fácilmente uno aquí puede calcular un drawdown que le permita a uno obtener ganancia. Ahora, vuelvo y pregunto, miren esta estructura de aquí. ¿Hay quiebre de estructura o no hay quiebre de estructura? Si hay quiebre, esta zona de aquí se vuelve interesante. Yo espero a que el mercado venga nuevamente a estas zonas para yo ahí empezar a tomar decisiones. Vamos a mirar cómo está ese movimiento allí en temporalidad más baja. Miren, vamos a irnos aquí. Ahí está. Yo les pregunto allí en 5 minutos, por ejemplo, esta estructura que el mercado ya empezó a hacer, ¿tiene fuerza de que quiere reaccionar nuevamente o fácilmente él puede respetar y venir y buscar mejores zonas? Entonces, todo se basa en estructura, chicos. Que si yo voy a operar temporalidad de M5 y quiero darle una oportunidad, la máxima oportunidad que yo le puedo dar a este mercado es esta. El mercado debe respetar esta zona y continuar. Y ya. Entonces uno allí empieza a minimizar riesgos. No por el hecho de que yo en temporalidad de H4 o de un día veo que el mercado está en una zona y que va a reaccionar. Si yo tomo una entrada aquí, eso no me garantiza de que el mercado vaya a hacer lo que en una temporalidad alta quiere hacer. ¿Se entiende? Entonces, es ahí cuando yo también les digo, yo aprovecho la oportunidad que se está presentando en cada temporalidad. Yo aquí sí puedo arriesgar, pero arriesgaría solamente hasta esta zona. ¿Y qué tengo que hacer aquí? En esta estructura, ir a ver cómo está la estructura de M1. Cada temporalidad tiene su propia estructura. Entonces, ahí, por ejemplo, para yo pensar en tomar una entrada, me iría a M1 y veo cómo está allí esa zona. Entonces, yo aquí digo, bueno, el mercado aquí, por ejemplo, miren aquí, en un minuto, ha mostrado esta estructura alguna debilidad. Esta zona, si es una zona de interés o no es una zona de interés en un minuto. No es una zona de interés. Que la puede respetar y aquí le puede hacer un quiebre de estructura, puede pasar, pero ya es entrar a arriesgar e improvisar. Pero como tal, esto simplemente es un retroceso de la estructura que el mercado está llevando en un minuto. Entonces usted puede darse cuenta, mire, alto más bajo, mire, bajo más bajo, 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 bajo más bajo. No ha superado esa zona. Entonces, es así también como se toman decisiones. ¿Que uno puede aprovechar a cazar estos SPACs? Sí.
Uno puede aprovechar y ganárselos. Funciona. Pero lo que uno tiene que hacer es entrar y salir, no quedarse ahí en el mercado. Entrar y salir. Ese es el negocio de un minuto. Y dependiendo de cómo esté la temporalidad alta, pues usted la sostiene o asegura ganancia, pero depende de la zona que usted esté manejando en temporalidad más alta. Vamos a ver el Crash 1000, por ejemplo. Vamos a ir a ver en un día un mercado realmente que está en soporte a un día, muy probable que venga a buscar zonas más altas para ventas. Es un mercado demasiado lento. Hay que, digamos, saberlo manejar. Pero aquí hay otro ejemplo de lo que son las zonas de interés. Por ejemplo, vamos a ampliar un poquito esto para que lo puedan ver. Allí, allí. De hecho, allí. Miren, chicos. Yo lo que hago es estructura, quiebre y retesteo. Eso es lo que hago. Me gusta hacerlo así de esa manera. Funciona muchísimo, se da muchísimo. Entonces, miren cómo venía esta estructura. ¿Hubo quiebre o no hubo quiebre? ¿Esto para ustedes es un quiebre o no es un quiebre? Si es un quiebre, ¿cómo se volvía esta zona? Interesante. Y miren realmente cómo esta zona del mercado la respetó para venir a dar un nuevo profit. Estamos hablando de que es a un día, o sea, pueden pasar muchos días para eso, pero uno puede hacerlo en cualquier temporalidad. ¿Ya? Ahora, que en esas zonas de interés, pues tiene que mirar cómo se está comportando la estructura también. Por ejemplo, mire aquí esta zona que se marcaba aquí en esta zona. ¿Para usted era una zona interesante o no? ¿Había un quiebre ahí? ¿El mercado le estaba mostrando que quería ir reaccionar o no? No le estaba mostrando nada y es por eso que el mercado muy poco las respeta. Y aquí es donde la gente más arriesga. La mayoría de personas ahí es donde más arriesga y le mete la casa. La gente le mete la casa en esas zonas y le mete la casa acá, en estas zonas de acá, porque al ver este movimiento tan grande, dicen el mercado, va a dar la vuelta, ¿sí? Y va a seguir subiendo y se va a ir sin mí, etcétera. Y ahí es donde se cometen muchas imprudencias. Entonces, bien importante que entienda que cuando el mercado quiebra una estructura, lo más probable es que el mercado regrese nuevamente a esa zona. Y ahí es donde usted tendrá que manejar la paciencia. Ahí también viene el dicho de que en zonas de resistencia no se opera y esto ya se vuelve una zona de resistencia. Entonces nosotros en resistencias no compramos, nosotros vendemos. Y ahí es un claro ejemplo, miren, de una venta en el Crash 1000 en zona de resistencia y una compra en zona de soporte, ¿ya? En todas las temporalidades lo hace, chicos. Parece gracioso, pero créanme que en la práctica, si ustedes no adiestran bien la vista, no lo es. Es de mucha concentración adiestrar la vista de esa manera. Hay muchísimas oportunidades que el mercado brinda y da. Por ejemplo, aquí acabo de hacer algo. Se los voy a poner en M5 y se los voy a ampliar de esta manera. Aquí. Miren esta estructura de M5, cómo el mercado la llevaba. ¿Era alcista? Sí. Esa estructura, ayer el mercado la tenía alcista. Estaba respetando su armonía. ¿Hubo quiebre o no hubo quiebre? Ustedes ven en esto quiebre o no quiebre. Ahí está el quiebre, ¿cierto, Glenn? Ahí está. ¿Qué tenía que hacer el mercado? Retestear para dar este bonito profit. Y miren, por ejemplo, en un minuto, si yo me voy aquí a un minuto, cómo se comportó esa estructura. ¿Ven? Ahora aquí, por ejemplo, hay otra nueva oportunidad. El mercado fácilmente puede venir a esta zona de aquí nuevamente y me vuelve a dar otra oportunidad. Porque si yo lo analizo esto en un minuto, por ejemplo, aquí el mercado venía con esta estructura, venía con esa estructura y ya fue quebrada. Entonces fácilmente el mercado aquí puede retroceder y venirme a dar nuevamente un profit. Aquí, por ejemplo, si usted dice, ay, es que el mercado se va a ir sin mí, etcétera, cuando usted tenga ese afán de operar,
Usted lo máximo que le puede dar a este mercado es el último impulso. Por ejemplo, si usted aquí toma una entrada a la venta, porque muy probablemente el mercado puede venir a buscar esta zona, lo máximo que usted le puede dar a este mercado de riesgo es el último impulso y empiece a asumir pérdidas. Asumir pérdidas no es de cobardes ni es porque está haciendo las cosas mal. Asumir pérdida es compró de cuidar el capital, ¿ya? Que si tiene el afán, pues arriesgue allí y aguántele ese último impulso. Si no, deje que el mercado venga y busque nuevamente esta zona. Por ahí alguien me preguntaba que cuántas operativas hago en el día. No es que yo opere todos los días. Yo veo qué es lo que está haciendo el mercado. Si a mí el mercado veo que está en una zona de interés, ese día es cuando más lo aprovecho. Es por eso que ustedes ven que hay días en que yo publico resultados que me gané 70, 80, $90 o 100, $200 porque aprovecho esa oportunidad. Por ejemplo, supongamos que yo ahorita fuera a operar. Yo ahorita aquí no me pongo a operar. No, yo ya espero que el mercado venga nuevamente a esta zona. En cuanto al boom 500, el boom 900, por ejemplo, está inoperable. O sea, yo ahí nada, dejo que fluya. Espero a que haga otro movimiento. El boom 1000, por ejemplo, en 4 horas. ¿Ustedes cómo ven el boom 1000? ¿Está operable o no está operable con lo que yo les he explicado en esta clase? ¿Cómo lo ven allí ese boom 1000? Solamente pásense en lo que está a su izquierda, por ejemplo, a esta izquierda, miren aquí a esta izquierda venía con esta estructura, esto fue un quiebre de estructura. ¿Qué tenía que hacer el mercado, chicos? Retestear. Entonces, si usted está comprando en el boom y ya ve este quiebre, tenga paciencia y espere que el mercado vaya a buscar zonas de interés. Esta sí se vuelve una zona de interés. ¿Cómo está la estructura que lleva? ¿Bajista o ya le mostró a usted allí en esa temporalidad que ya quiere volver a dar la vuelta? Está bajista. Entonces yo ahí, ¿para qué me pongo a operar? Y más aún, si yo me voy a temporalidad baja, por ejemplo aquí a M15, en solamente este movimiento que usted ve ahí, el mercado está que en zona de soporte o está en zona de resistencia. ¿Esto qué es, chicos? Una zona de soporte o de resistencia. Es de resistencia. Entonces yo ahí, ¿para qué me pongo a arriesgar en compras? ¿Ven? Entonces uno allí entra es ya a improvisar y pues a echar a suerte qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si yo coloco aquí este indicador de zonas que yo tengo, miren claramente, ahí me muestra el mercado que estoy en una zona de resistencia. Si se dan cuenta, me lo muestra. Miren en M30 me muestra que está en una zona de resistencia. En una hora ya no es una zona de resistencia, en temporalidades bajas lo es. En temporalidades altas es un trayecto. Chicos, la zona de resistencia, la zona de soporte como tal está más abajo. Entonces, hay que adiestrar mucho la vista en esas zonas para saber si yo hay arriesgo o no arriesgo. El boom 600, por ejemplo, vamos a ver el boom 600 y lo voy a poner aquí en H4 para que lo miremos. ¿Estamos en zonas de resistencia o estamos en zonas de soporte? ¿Cómo ven ustedes ese mercado? Estamos en zonas de resistencia. Fácilmente este mercado aquí, chicos, se puede dar la vuelta. Fácilmente. Porque está respetando la estructura. Si se dan cuenta, de hecho este mercado ni siquiera me ha mostrado que esto es una zona de interés porque no hay un quiebre como tal. Entonces, si este mercado, por ejemplo, llegase a hacer este movimiento, sí, da coraje, da rabia, da ira, es verdad, pero si uno ya entiende que el mercado con un quiebre hace el retesteo, yo prefiero esperarlo nuevamente en esta zona. Que cuanto pase sobre el mercado, sabe cuánto va a pasar. Y es ahí donde uno aprende a dominar esa paciencia. ¿Sí? Entonces, es así como yo, digamos que veo resultados al momento de tomar decisiones. A veces, por ejemplo, yo dejo analizado, miro en el computador
y yo digo, el mercado está en una zona de interés. Entonces, si yo tengo que hacer alguna vuelta, yo opero desde el celular, porque en zonas interesantes, en temporalidades altas, es cuando más oportunidades da para operar temporalidades bajas. Entonces, a mí ya no me da miedo operar desde el celular y ya tomo entradas y gano, etcétera. Pero cuando los mercados no están en buenas zonas, prefiero dejarlos fluir, ¿sí? A veces, por ejemplo, yo tomo entrada y prefiero asumir pérdida. Digo, no, ahí no voy a arriesgar. Pero hay veces en que el mercado está en una zona interesante y allí es donde yo le meto 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas, a veces le meto 10, 15, 20 entradas, porque es la oportunidad más probable para yo arriesgar. Y esa es la invitación a que hagan ese ejercicio. ¿Cómo logran esa técnica, esa práctica con un solo mercado? Quedarse en un principio con un solo mercado cuesta. Por ejemplo, ahorita tengo estudiantes que escogieron el Bunmil conmigo para aprender lo que yo les enseño y esperar todo esto en el Bunmil es, es harto, ¿sí? Y este fin de semana, por ejemplo, los que me pagaron la semipersonalizada, hemos estado hablando por Telegram y yo les digo, ahí no, o sea, ahí no vale la pena esperar. Es mejor esperar a que el mercado venga a buscar zonas de interés. Y es que el Bunmil, por ejemplo, en temporalidad más alta, él debe un retroceso grandísimo, chicos. Él debe un retroceso bien, bien grande. Se los voy a poner acá. Miren aquí. Fácilmente este mercado puede venir a buscar esta zona de acá, la zona que les marca ahí de soporte, fácilmente. Entonces, imagínense toda la paciencia que va a tener esos estudiantes que están en el Boom 1000. Va a ser muy grande, porque es lo mismo que hizo el Boom 500, solo que el Boom 500 ya hizo su retroceso. El Boom 500 ya está en el retroceso. Solamente es cuestión de esperar ese cuándo, pero él, miren, ya hizo su retroceso. Y así se todos los mercados, con impulsos y retrocesos. ¿Qué es lo importante? Por ejemplo, aquí, en esta zona, hablábamos de que era una zona de interés, ¿ya? Aquí en una semana usted no va a ver esa zona de interés. Vaya a temporalidades más bajas y vea cómo son las estructuras de esos retrocesos. Si hay una estructura y fácilmente usted ve quiebre, eso se vuelve una zona de interés y ahí usted puede aprovecharla en scalper. Mire, todo lo que el mercado se ha demorado aquí son bastantes oportunidades en scalper que aprovechar. Y fácilmente el mercado esta zona la puede respetar y puede venir a buscar nuevamente esta zona y continuar su caída. Lo puede hacer. Los cuandos se los mostrará en temporalidades más bajas. Y ahí es donde usted empieza a manejar lo que es su riesgo, a planificar la operativa, a saber cuánto le va a invertir, cuánto va a arriesgar, etc. Por ejemplo, miren aquí, este ejemplo también se los doy para que puedan ir reconociendo esta información. Miren, estructura, ¿cierto? ¿Hubo quiebre o no hubo quiebre? ¿Esto es un quiebre o no es un quiebre? Sí es un quiebre, ¿cierto? Eso es un quiebre. Ahora, el mercado tenía que hacer un retroceso. ¿Ven? Aquí el mercado hizo este retroceso. Y esta es una estructura de temporalidad más baja. ¿Ya? Esta es una estructura de temporalidad más baja. Les pregunto, ¿hubo quiebre o no hubo quiebre? ¿Esto es un quiebre en temporalidad más baja o no es un quiebre? Sí es un quiebre. Ahora les subo esta clase y revisan esta información y hacen backtesting. Es un quiebre. ¿Cómo se volvía esta zona, chicos? Se volvía interesante. ¿Por qué? Porque hubo ahí un quiebre de estructura. Miren, se vuelve interesante una zona en que muchos es visible para muchos, el mercado hace un leve engaño y vuelve a dar un profit. Entonces, sí es difícil al principio, Joana, no, esto no va a ser un proceso de una semana ni de 8 días, no. O sea, la información que yo manejo es muy fácil de entender,
pero requiere de mucha práctica, mucha práctica. Hay personas que entran a la mentoría, se emocionan muchísimo con lo que yo les enseño, porque yo les enseño todo así bien desglosado, y a la semana ya están operando y sabotean su proceso. Y lo sabotean por eso, porque se dejan llenar de emoción, de euforia, pero esto requiere de mucha práctica. La práctica los hará maestros. Y miren, por ejemplo, lo que hizo este mercado. Vamos a mirar esto también para que lo puedan entender. Miren, estructura, quiebre. Era muy probable que el mercado viniera a buscar nuevamente esta zona, que el mercado hiciera un retesteo y volviese a caer. Era demasiado probable. Pero esto no va a pasar así, chicos. No va a pasar. Por eso es paciencia. Entonces, aquí voy a dejar señalando esta zona para que la podamos ver. Esta zona era la zona de el quiebre. Entonces, el mercado tenía que hacer un retroceso y venir a buscar nuevamente esa zona. Aquí el mercado volvió a dar una nueva zona interesante. Esto era un profit para asegurarlo y ya dejar correr. Y miren lo que hizo el mercado nuevamente. Miren, viene a buscar nuevamente esta zona y respeta mucho la zona que creó. O sea, se vuelven zonas interesantes que el mercado respeta, y el mercado ya no va a buscar la zona de más arriba, sino que se queda en esa zona. ¿Ven? Y supongamos que nosotros tomamos la entrada aquí. Sabíamos que el mercado tenía este pendiente pues para venir a cubrir. Miren, por ejemplo, esta estructura. ¿Mostró alguna debilidad de que quería ir dar la vuelta? No la mostró. Él continuó su trayecto. Entonces, ahí es donde también hay que aprender a manejar los últimos impulsos de cada estructura. Si ese era mi último impulso de esa estructura, es lo último que yo le puedo dar al mercado para que él continúe su trayecto. Y él respeta, chicos, respeta muchísimo, pero es cuestión de adiestrar vista. Es por eso que mi mentoría la hacemos en 3 pasos. En mi mentoría no hay señales, no les mando señales porque las señales generan mucha distracción, y si tú realmente quieres aprender a hacer esto solo, tú tienes que tener una concentración en tu proceso total, y las señales te van a distraer muchísimo. Mi metodología tiene un plan de acción basado en 3 pasos. El primer paso es adiestrar vista. Lo hacemos durante 6 meses, es una mentoría de acompañamiento durante 6 meses, 3 meses de solo backtesting. Te enseño todo desglosado de qué es lo que veo, qué es lo que hago, cómo opero spikes, cómo opero temporalidades M5, M15, una hora, etcétera. ¿Qué es lo que veo? Backtesting. 3 meses de backtesting y de práctica en un solo mercado. Hacemos planificación, te enseño a planificar la operativa de acuerdo a lo que yo hago, cómo lo hago, y medición de resultados. Te ayudo a que midas resultados con lo que yo hago para que te la creas de que con esta metodología puedes tener un negocio. Entonces, tiene un enfoque de solamente aprendizaje y un acompañamiento para que puedas adiestrar vista, despejar dudas en tu proceso y poder planificar un negocio más adelante.